Bien, cuéntenos ahora sí, un poquito adentrándonos dentro de las propuestas que Beatriz Mejía trae. ¿Cuáles son las propuestas que usted puede darnos y para que nuestro público lo sepa claramente? ¿Cuál es la propuesta bandera o en todo caso cuál es la lista de propuestas que usted trae para poder cambiarle la cara y el rostro al país? Bueno, definitivamente hay que devolverle el orden constitucional y legal al país. Para mucha gente esto puede sonar muy lírico y dice, bueno, como somos abogados, nosotros lo vemos muy importante, pero es que es sumamente vital. Nadie en el Perú está seguro, nadie puede tener la garantía de que se le respeten sus derechos si permitimos que la Constitución sea un paréntesis, ¿no? Que es una cosa que cuando se quiere se cumple y cuando no, no. O sea, Exacto. cuando no me conviene, entonces digo que la Constitución dice lo que no dice. Eso es algo que no debemos permitir. Y si para algo nos hicimos abogados, es para defender el principio de legalidad, el orden constitucional de nuestra nación. Y creo que una primerísima cosa que tenemos que hacer es devolverle el orden constitucional al país, la separación real de los poderes del Estado, para que el Congreso de la República sea ese escenario democrático de expresión de las libertades y de la representación legítima de todos los peruanos. Correcto. Bien, voy a detenerme un poquito ahí. Pero concretamente, ¿cómo defendemos esto? O sea, sí hay varios candidatos que dicen que debe haber una defensa de la Constitución, del capítulo económico de la Constitución, etcétera. Pero, digamos, ciertamente y concretamente, ¿cómo se hace esto desde el Parlamento? Bueno, en principio ya hay amenazas de modificar la Constitución. ¿Por qué digo amenazas? Porque no tienen buenas intenciones. Todo contexto legislativo es perfectible, ampliable, modificable, adaptable a la realidad. El tema está en que cuando una Constitución, como viene pasando en la mayor parte de países latinoamericanos, es el blanco del ataque y la búsqueda de la modificación porque se pretende imponer algo peor, entonces estamos ante un riesgo muy alto, Correcto. donde tenemos que ir a defender un orden constitucional. Yo estaría de acuerdo con modificar la Constitución y devolverle vigencia a la del 79. Ampliando solamente en aquellos temas que tienen que ver con, digamos, el perfeccionamiento en lo que son garantías de derechos humanos, en ser mucho más específicos en el tema de la inmunidad parlamentaria, no para eliminar la inmunidad, porque la inmunidad parlamentaria, por si acaso, la inmunidad la tienen todos los altos dignatarios de la nación, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Entonces, este es un principio del derecho internacional parlamentario en que se aplica en todos los congresos del mundo. Hemos tocado hoy una fibra que me gustaría, digamos, aclarar para que la gente entienda cuál es la posición de la doctora Beatriz Mejía. Usted pretende de que algunos puntos de la Constitución del 79... No, se reglamente, se amplíe, en el caso, por ejemplo, del bloque, y que quede claro, por ejemplo, el tema de la cuestión de confianza, es algo que tiene que quedar claro en la Constitución, porque... Yo lo veo clarísimo, ¿no? Como, por ejemplo, Domingo García Belaúnde dice, ¿cuándo se les ocurrió que por un proyecto de ley podían hacer cuestión de confianza? Eso es una cosa totalmente absurda. El 134 de la Constitución se aplica cuando se presenta, pues, un segundo gabinete ministerial para buscar, que está... con la nueva investidura y está buscando el respaldo del Congreso, la aprobación del Congreso. El Congreso dice por segunda vez no, o sea, ya censuró a un primer gabinete o no le dio la confianza a un primer gabinete y le vuelve a denegar la confianza a un segundo gabinete que el presidente se ve obligado a conformar. Entonces, en ese caso, es la única posibilidad que se aplique el 134 de la Constitución, donde el presidente puede tener la facultad de disolver el Congreso porque no le deja trabajar. Que no se ha dado este caso. Pero y se ha esforzado la interpretación de la cuestión de confianza frente a una población manipulada por los medios de información que dicen que está muy bien y nosotros como abogados, desinformada, o sea, a propósito desinformada, ¿no es cierto? Claro. Entonces nosotros como abogados tenemos pues el deber de devolverle la cordura en el manejo de los asuntos públicos al país. O sea, no podemos estar permitiendo esto porque esa es la base para que se pueda defender todo lo demás. Hay gente que dice, por favor, doctora, hable de los contratos CAS. Por supuesto que no solamente los contratos CAS en el sector público, sino en el sector privado, el abuso de los servicios que todos los candidatos presidenciales han estado diciendo, ¿no? Que vamos a eliminar, vamos a desaparecer las malditas servicios. ¿Te acuerdas del mensaje de Toledo? Sí, Alan García, Humala, prometieron desaparecer las servicios, están vivitas y coleando. Y los trabajadores que tienen que recurrir a un service para poder conseguir trabajo no tienen ningún derecho. Están totalmente pegados así, ¿no es cierto?,
pegados por los intereses de quien los contrata. Entonces es simplemente haberse derogado la vigencia de los derechos laborales. Eso es algo que tiene que ser examinado por el Congreso. Correcto. Porque no es posible que estemos legislando en función de intereses y no en función de los legítimos derechos de los trabajadores. Son puntos en los cuales podemos debatir. Particularmente estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar. Quisiera devolver o retrotraerme un poco al tema de la inmunidad, que es un tema álgido y que la gente siempre se detiene a evaluar, ¿no? Cuando un congresista sale a decir debemos quitarle la inmunidad parlamentaria o debemos quitarle la inmunidad parlamentaria. Porque no sabe absolutamente nada de esto. Exacto. Entonces hay que aclarar en qué puntos y en qué aristas debemos hacer una suerte de regulación. ¿Cómo podemos regularizar, en todo caso regular, la inmunidad? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, en realidad la Constitución es bastante clara, porque hace la distinción en lo que es una imputación por el ejercicio de la función y otra cosa que puede ser un delito común, ¿no es cierto? Pero lo dice, digamos, no en términos muy claros. Lo que habría que hacer es aclarar esto, ¿no? Si algún congresista mata a alguien, entonces ahí no tendría por qué operar la inmunidad parlamentaria. Tendría que inmediatamente desaforársele, levantársele la inmunidad parlamentaria para que pueda ser investigado por la fiscalía que corresponda. Pero en el caso, ¿cuántas veces se da de que un congresista pues está fastidiando, está fiscalizando mucho y le inventan una denuncia? Por cualquier cosa le inventan una denuncia. Entonces, el Congreso, que debe ser el escenario político donde se examinen estas cosas, es el que tiene justamente la posición, con toda la representación de todos los partidos, la posibilidad de evaluar si efectivamente este señor pudo haber cometido un delito o no. Y eso es lo que le quieren quitar al Congreso. Quieren que la Corte Suprema decida levantar la inmunidad parlamentaria o no. A mí eso me da mucho miedo. ¿Por qué razón? Porque ya hemos visto en varios casos de que el Poder Judicial es presionado políticamente por el Ejecutivo para que emitan resoluciones en contra del sentido correcto de la ley. Doctora, no olvidemos que el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Sí, claro, pero el Ministerio Público pide el levantamiento, pero quien lo concede es el Poder Judicial. De acuerdo, entonces usted dice que la presión viene del Ejecutivo para el Poder Judicial. Para ambos, o sea, el Ejecutivo está cumpliendo presiones, está ejerciendo presiones sobre la Fiscalía y sobre el Poder Judicial. Al parecer el señor Lecaros no se ha querido someter a algo. Por ejemplo, en el caso de los 524 millones que ahora hemos visto esta mañana en todos los puentes del IMI del país, una protesta ciudadana que dice 524 millones de soles, ¿no? La verdad triunfará. O sea, como diciendo, no quedará impune este tema, la verdad triunfará. Me gustó el eslogan. ¿Por qué razón? Porque la juez del caso Lavajato ha emitido una resolución declarando improcedente la devolución de estos 524 millones. La pregunta es, si el Poder Judicial declaró improcedente este pago, ¿cómo es posible que ya se le dio, ya se le entregó estos fondos, y esto ha sido, dice, un acuerdo entre la Fiscalía y el Procurador? Entonces, no es posible que en ninguna investigación suceda eso. O sea, en el seno de una investigación penal, para eso existe un juez que es el contralor de la investigación en esa etapa preparatoria. Entonces, si en ese momento el juez ha dicho que es improcedente esa devolución, ¿cómo en contra del mandato judicial se ha devuelto esos 524 millones de soles? Y el señor Rafael Vela dice que no puede decir nada porque esto es un secreto, que es reservado el proceso. ¿Y cómo ellos vienen hablando lo que quieren, cuando quieren, ante quien quieren, aquí y fuera del Perú? ¿No es cierto? Con respecto a este tema, pero un tema que le importa a la nación y que no es que el fiscal de la nación quiera saber más de la cuenta o quiera interferir, pero tiene más bien el deber de decir, porque mañana más tarde le van a decir, usted era fiscal de la nación, ¿y qué cosa hizo? Estos fiscales estaban haciendo lo que les daba la gana. ¿Y usted qué cosa hizo como fiscal? Nada, porque me iban a decir que intervenía en el caso. Así no es, porque a diferencia del Poder Judicial, en la Fiscalía, el fiscal de la nación tiene el deber de preguntar qué cosas están haciendo sus fiscales. Porque lamentablemente esto no pasa. No está pasando esto, no se han, digamos, empoderado por el poder del Poder Ejecutivo, estos fiscales, y están haciendo lo que quieren en contra de la razonabilidad de un proceso justo, noble, razonable, ¿no? Y que sea pues realmente lo que corresponda hacer para este tipo de casos. Bien, perfecto. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Ha quedado clara su posición.